Buenas tardes, Ángela María Echeverra, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que podamos hablar hoy. Claro que sí. Digamos que para introducir esta charla es importantísimo mencionar que tu merced está participando en esta entrevista a nombre de un grupo de trabajo, se llama El Cuerpo Habla, cuya sede es la capital de Antioquia, que ha desarrollado durante varios años una serie continua de performances de acciones para evidenciar distintas problemáticas de nuestro contexto sociopolítico y que para sorpresa del espectador de arte bogotano no estaba en el radar. Entonces, me incluyo dentro de esos espectadores bogotanos, no tenía ni idea de la existencia de este grupo. Y pues nada, me lo encontré en la presentación de Perfoarnet que hace, que gestiona, que desarrolla Fernando Pertús, que en la actual versión se está presentando en la Galería Santa Fe, en una de cuyas salas El Cuerpo Habla hace una presentación retrospectiva. Entonces, Ángela María, lo primero que le quería preguntar es, porfa, cuéntenos de cómo se configura El Cuerpo Habla, en qué espacios y más o menos bajo qué lógicas opera, cómo realizan su trabajo y qué tipo de énfasis o temáticas buscan explorar con este proceso. Bueno, el cuerpo habla nace por la necesidad de los estudiantes de artes plásticas, sobre todo, de trabajar con su cuerpo, porque los de teatro y los de danza, pues, tienen sus espacios para pensarse sobre el cuerpo, pero los de artes plásticas tenían como esa carencia. Yo vengo del teatro, yo estudié teatro en la Escuela Popular de Arte hace muchos años, entonces yo empecé como en artes plásticas a dar un taller que era un taller complementario, pues no era obligatorio, sin embargo, a la gente le empezó a llamar mucho la atención y yo pensé que era un espacio muy interesante, yo no sabía nada de performance, no tenía ni idea que era eso, pero empecé como a investigar y a explorar y de ahí salió el taller complementario El Cuerpo Habla y una investigación. La primera investigación se hizo en el 2006, el Cuerpo Habla, el arte en el cuerpo y el cuerpo en el arte. Entonces ahí empecé a indagar sobre la performance en Antioquia, la performance en Colombia y me encontré pues incluso con Yuri Forero, con Fernando Pertús, pues y con los performistas o performeros que han tenido historia en Colombia. Y empecé también un contacto pues con algunos, no con todos. Yo había hecho talleres con María Teresa Encapié, pero en el Festival de Teatro de Manizales, bueno, en fin. Y esto pues creó como una pregunta muy, muy fuerte en la universidad, ya después vinieron otros profesores, también como una pregunta por el performance, Agustín Parra, Natalia Restrepo, pero dijéramos, a pesar de que no sabía de performance, yo como que instauro esa pregunta dentro de artes plásticas, dijéramoslo así. Y de ahí entonces se genera el colectivo artístico del Cuerpo Habla. Después de la primera investigación se abre un semillero de investigación. Este semillero de investigación todavía existe, es parte de la Universidad de Antioquia, pues ya llevamos 3 investigaciones terminadas y 3 en curso. En este momento tenemos 3 investigaciones rodando. Pues ya empezamos como que, yo ya empecé a ver que a mí me interesaba, era una pregunta por lo colectivo. ¿Por qué lo colectivo? Porque primero lo colectivo es más difícil y pensaría uno que uno busca lo más fácil. No, a mí me gustaba ese asunto de lo colectivo precisamente porque lo colectivo es más participativo, tiene una dinámica más política y además me permite precisamente encauzar un trabajo pedagógico, un trabajo ético y un trabajo político. Y fuera de eso, pues obviamente un trabajo artístico. Entonces me parece que esa pregunta política, ética y estética ha atravesado todo el colectivo. ¿Por qué nos preguntamos nosotros? Entonces dijéramos que empezamos a sacar preguntas que nacían de las investigaciones, unas preguntas que eran colectivas, pero también unas preguntas particulares, porque no se trataba como de disolver al otro, pero sí de generar también unas apuestas comunes.
¿Qué apuestas comunes tenemos? Una es precisamente el lugar de resistencia en un país donde no se es permitido ser diferente. Ni gordo, ni homosexual, ni lesbiana, ni queer, ni trans, ni negro, ni pobre. Entonces, pues, esa pregunta, claro, es un asunto de participación, pues, de que es que cuando se hace arte también hay un montón de discriminaciones, incluso dentro de los artistas. Entonces, eso nos unía, una pregunta de sentirnos diferentes dentro de una sociedad que excluye, ¿cierto? Entonces, en el cuerpo habla realmente no hay un lugar del deber ser. O sea, nosotros no buscamos como patrones ni de cuerpo, ni patrones, ni que sean mujeres, ni que sean hombres, ni que sean nada, sino que simplemente quieran estar en el cuerpo habla. Entonces, eso me parece que es importante decirlo. Sudor, presión, fuego, resistencia, compañía. Dolor, incomodidad, amontonamiento, insensibilidad. Entonces es la primera vez donde nunca te sientes un solo cuerpo, sino que eres un engranaje de otro gran cuerpo. No hay una excisión entre cuerpo y mundo, porque se es a la vez un solo mundo. El verdadero lugar del cuerpo sin órganos, la capacidad de no evidenciar el patos ni de ritualizar lo que hacemos, sino precisamente de crear otras significaciones y otras maneras de entender el arte en la contemporaneidad. Para mí Cargamontón es la capacidad de estar juntos y de cuidarnos unos a otros y de entender que dependemos de los otros y que finalmente este es un acto político que lleva a la reflexión sobre la violencia, la desnudez, el compartir, el estar juntos. Cargamontón es la evidencia de que la fabulación es posible en una sociedad que necesita desesperadamente un cambio. Entonces también era una imagen que pasaba de esa imagen erótica a ser una imagen que podría ser muy mórbida, pero que al mismo tiempo significaba vida, porque la gente estaba viva, estaba respirando, estaba soportando todo eso. Cuando el plátano van a dormir,
Vi cómo la ciudad se paralizaba cada vez que pasábamos por cualquier calle, establecimiento. Era como si todo se ralentizara en cada espacio que estábamos. Ya había, lo veo. Ah, ya había visto. ¿Tienes algo para qué? Por la temperatura, por la cantidad de cuerpos que me rodeaban. Entonces fue un resistir con el otro, donde no me impongo sobre el otro, sino que lo cuido, estoy ahí con ese otro montón de cuerpos, todos a la vez, resistiendo por lo mismo, permaneciendo, soportando, gozando también como nuestra carnalidad. Nosotros no hacemos ninguna clase de, ¿cómo se dice?, de filtro para estar en el cuerpo habla. Lo único es que la gente quiera y tenga tiempo, pues, porque eso sí exige mucho tiempo. Ya, de resto, lo demás es, se trabaja ahí. Incluso, pues, de todas maneras, todos tenemos como unas preguntas políticas muy claras, pero no podríamos negarle a alguien que tuviera otra dimensión de lo político completamente opuesta a que no estuviera, ¿cierto? Entonces estamos abiertos incluso a eso. Eso ha hecho que tengamos discusiones, que tengamos debates, que tengamos también problemáticas del estar ahí, ¿cierto? De la relación, de la convivencia, que también me parece muy bonito, porque eso nos ha permitido a nosotros, bueno, cómo se está aquí, cómo se está en el conflicto. Y se está en el conflicto, pero es un conflicto que me parece que es político precisamente porque no se resuelve ni a los golpes, ni a los insultos, ni a la desaparición del otro, sino a la confrontación, al diálogo, hay veces al enojo, pero jamás pues como vulnerando al otro o humillándolo, una cosa así, y en eso hemos tenido un trabajo fuerte. Nos enojamos, peleamos, todo lo que usted quiera, pero eso también se va aliviando como en la convivencia. Eso nos une ese asunto de la no diferencia, de la no exclusión y también de temas muy femeninos, porque el cuerpo habla. Yo no sé, por azares, no sé por qué, porque es una pregunta que siempre nos hemos hecho y no tenemos la respuesta todavía. El cuerpo habla es un grupo de muchas mujeres. En este momento hay 15 mujeres y un hombre. Entonces yo siento que lo femenino, pero no lo de femenino como mujer, sino de lo femenino como un discurso, como un devenir, también nos ha atravesado, pero eso no quiere decir que el ser hombre o el ser mujer sea una categoría, sino que tenemos una pregunta por el devenir femenino, y en ese devenir femenino también el hombre tiene un devenir femenino y también un devenir masculino en nosotros. Entonces, ¿qué es eso? Entonces nos hemos preguntado qué es eso. Esas lenguas menores de las que habla Carmelo Bene o de las que habla Gilles Deleuze, ¿cierto?
esas lenguas menores que tienen que ver con los negros, que tienen que ver con las mujeres, que tienen que ver con esas formas de dominación. Entonces, esa de las lenguas menores nos ha interesado mucho, entonces también hemos hablado de lo femenino, porque es como la lengua menor que está más presente, porque no somos indígenas ni somos negros, o sea, pues como que el devenir mujer es una de las cosas que más nos ha unido también ahí, en una pregunta también que es que tiene que ver con los hombres, dijéramoslo así, que están ahí. Otra cosa también tiene que ver con las manifestaciones y la protesta. Yo siento que el cuerpo habla ha estado liderando, pues no liderando, pero sí ha estado presente, bueno, unas veces liderando, sí, también la protesta en Colombia, porque nos parece que es importante protestar, que no nos debemos quedar callados. Incluso, pues, a pesar de todo, de la pandemia, pues no hemos salido a todas las marchas, hubiéramos querido estar más presentes porque lo hemos estado, pero hemos hecho también nuestros aportes a este paro nacional. Yo creo que esos lugares es como los lugares que nos unen, la resistencia, el devenir femenino, la protesta y la ruptura de un arte que se asume solamente desde lo bello, ¿cierto? Nosotros creamos acciones que no necesariamente nos interesan por lo estético, aunque claro, lo estético está ahí, porque hay veces esas cosas se tienen que combinar y obviamente nosotros cuidamos la escena, cuidamos los materiales, cuidamos el color, cuidamos el cuerpo, bueno. Y claro que obviamente lo estético está ahí, lo estético es muy importante, pero pensamos también eso en una dimensión que converse con lo político y que converse con el cuidado de sí y cuidado del otro, dijéramoslo así. Esas son como las cosas que nos unen. Ya cada uno también tiene cada uno tiene una pregunta particular, que hay veces se vuelve colectiva, y también tiene que ver con el cuerpo y la desnudez, porque mucha gente, incluso del cuerpo habla, dicen, ay, es que siempre para estar en el cuerpo habla hay que empelotarse. No, no es cierto, pero tampoco deja de ser cierto. O sea, algunas performances de nosotros, para nosotros es importante. Se me fue. Hola, hola. No sé qué hundí. No importa. Hundí algo. Bueno, qué pena. Su merced estaba en que estaba hablando como del desnudo y esto y... Claro, porque incluso algunos temores de los estudiantes cuando se me acercan y quieren ver el cuerpo habla, porque todavía es una asignatura, profe, pero hay que empelotarse. Y yo los tranquilizo, yo les digo, mire, el cuerpo habla, respeta al cuerpo. El cuerpo habla, respeta hasta donde usted quiere llegar. Hasta donde usted quiere llegar, esa es la pregunta que usted se tiene que hacer, no yo no te voy a obligar a nada, pero pues nosotros creamos algunos retos. Por ejemplo, le decimos a la gente, hay que ir con ropa chiquita, porque necesitamos pintarnos o alguna cosa. Entonces, ¿qué es lo chiquito para ti? Entonces puede ser un vestido de baño, puede ser un bikini, puede ser una pantaloneta y una camiseta, puede ser una cosita, una bermuda, o sea, eso, y hay veces le pregunto, ¿qué fuercito puede ir más allá, un poquito más allá? Hay gente que dice, no, profe, no puedo. Ah, bueno, listo. Pero hay gente que dice, profe, yo me quiero quitar todo. Ah, pues, bienvenido. O sea, no hay un deber ser de que se tenga que hacer esto o no, pero sí hemos hecho, por ejemplo, convocatorias. Vamos, por ejemplo, de Cápita se hizo una convocatoria, se dijo, aquí se necesita desnudo, porque era muy importante para el discurso que queríamos hacer que hubiera desnudo. Entonces, y no se le dice a la gente en pelótese, sino que se le hacen talleres para que la gente vaya soltando. Entonces, un tallercito de masajes, un tallercito de yo no sé qué, un tallercito de chocolate, un tallercito de bañarnos juntos. Y así la gente se va tranquilizando. Finalmente, alguien dice, no, yo no soy capaz. Ah, bueno, pues
hasta donde pueda. Pero sí, para nosotros el desnudo es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque siento que en Colombia todavía no se está tranquilo con el cuerpo. Precisamente cuando la gente dice, ay, es que el cuerpo habla, se tienen que empelotar, no está tranquilo, porque para mí no tiene problema el desnudo o el vestido, porque la piel es otro vestido más y la ropa es otra piel más. Entonces, es como si nosotros todavía no entendiéramos que, que el cuerpo es que el cuerpo es eso, que es una dimensión política y es un territorio, ¿cierto? Y está lleno además de vestuario, los tatuajes, los maquillajes, un montón de cosas. Entonces, yo me acuerdo en Armenia que hubo un escándalo una vez de un performance que no era del cuerpo habla, pero sí era uno de los muchachos del cuerpo habla. Y una señora de 80 años, pues yo digo 80 porque era muy vieja, y decía, yo no entiendo, pues el cuerpo lo hizo mi Dios y si lo hizo mi Dios, yo no entiendo cuál es el problema de mostrarlo. Si es una cosa bonita porque la hizo Dios. Pues a mí me pareció muy curioso porque mucha gente que es muy creyente dice que el cuerpo es un espacio sucio y para mí esa es la religión. Pues si eso lo hizo Dios, es una cosa bellísima, entonces, ¿cuál es el problema de mostrarlo? Entonces me pareció como de una sabiduría la señora, porque decía, es que no entiende, yo no entiendo por qué tanto problema con el cuerpo si lo hizo Dios, y si lo hizo Dios es perfecto, y entonces, ¿por qué es cochino? ¿Por qué es sucio? Yo decía, ojalá entendiéramos un Dios de ese lugar y no un Dios que castra, que censura y que humilla y que envilece. Entonces, yo le decía a la señora, gracias por sus palabras, pues así yo no sea creyente, si yo creyera, ese es el Dios que yo quiero creer, el Dios de Spinoza, como diría, o como dicen que dijo Einstein, ¿no? Ángela María, de hecho, su merced aquí me da como, me presenta dos vías para continuar con la conversación y una es como sobre la plena conciencia que usted tiene de la labor de trabajo en colectivo. Creería que esa sofisticación para entender cómo la conjunción de diferencias, la presentación de disensos, la constante negociación para realizar parte con el hecho de que se procede del teatro y que al articularse con una práctica disciplinar como la de las artes plásticas, donde se ha defendido de manera retórica y en muchos casos activista la realización de la obra por parte de una persona que es solitaria, emproblemada consigo misma, que generalmente habla sola no porque esté loca, sino porque está en un constante diálogo interior para encontrarse y encontrar la musa que después habla de poner en circulación, etcétera. Me parece que destacar esto en un proceso como este, que se introduce en lo universitario, en lo académico, pero permite como desarrollar otro tipo de lecturas, como por ejemplo la que usted subraya respecto al cuerpo, es bastante enriquecedor y me llama la atención, es decir, me cuestiona respecto al hecho de que opere un trabajo en colectivo dentro de un modelo universitario y que logre tener líneas de investigación. Es decir, en las universidades, en el modelo en el que nosotros operamos, las universidades son maquilas de profesionales. Cada 6 meses la persona se tiene que largar, el irse implica una, comillas, promoción, pero no se cuenta, digamos, con grupos de trabajo de largo aliento, por mucho, 5 años, o si hay personas como Lucas Villa que duran 7 años de la carrera, pues 7, 10 años incluso, pero este tipo de procesos se hacen como extraños, entonces me cuestiona y me llama la atención eso, como que opere la noción de lo colectivo en un entorno que busca sobre todo como la rápida movilidad, ¿no? Por otro lado, Ángela María, sí, efectivamente la manera en que el conservatismo colombiano ha traducido su relación con el cuerpo básicamente a través del asco y del descuartizamiento. Y desgraciadamente para nosotros, este es el discurso hegemónico y es un discurso hegemónico que no solo se distribuye a través de los púlpitos, de hecho la gente ya no va a misa, sobre todo por la carga de escándalos sobre la violencia en torno al cuerpo, básicamente violencia sexual, que los funcionarios de esta iglesia han realizado sistemáticamente contra su feligresía. Y por otro lado, también
medios de comunicación que traducen una lectura respecto al cuerpo que es supremamente problemática y que sí, tal cual como usted lo revela, se configura en un proceso de educación sobre el cual entiendo yo, estrategias como las del cuerpo habla buscan incidir para deseducar a esa persona, como venga, usted está mal educadito respecto a su cuerpo, por eso usted se agrede a sí mismo respecto al hecho de que no cumple un canon de belleza. A usted le jodieron la cabeza. Entienda que le jodieron la cabeza para operar sobre ese daño y no seguirse haciendo daño, como aceptarse. Y sí, de hecho, hay un video, sí, hay una obra de ustedes que se llama Estrías, que me llama la atención porque opera efectivamente sobre eso. Entonces, si nos quiere hablar sobre ello y ya después continuamos. Tan bonito, sí, Estrías fue una cosa muy fuerte. De hecho, a nosotros incluso, es que, por ejemplo, cuando vos ves una revista como algunas, para no hacerle publicidad a algunas, entonces el cuerpo de la mujer sí está, pero está de cierta manera. En cambio, esa cosa de la genitalidad de la vulva que se muestra, es que la vulva, también ese horror que causa la vulva, porque es que una cosa es que esté ahí la modelo, pero otra cosa es la vulva, ¿cierto? Otra cosa es tener el genital del otro en la cara. Otra cosa es el flujo, la menstruación, el semen, las lágrimas, el sudor. Incluso nosotros tenemos un trabajo muy bonito con el sudor y con el sudor hemos hecho hasta perfumes, ¿cierto? Entonces, mira que es que la potencia del cuerpo es una cosa que es muy clara y es muy fuerte, pero que a nosotros incluso nos obligan a pensarlo distinto desde una higiene que es enfermiza. Yo no digo que no haya higiene, pero que haya un lugar de la higiene normal, donde el cuerpo pueda fluir. Es que nos quitan el fluir y los fluidos son negativos, son olorosos, son puercos, son de lo abyecto. Y el cuerpo habla, quiere trabajar con eso precisamente no para escandalizar a nadie, porque es que hay veces se siente como un escándalo, no, es como una pregunta frente, ¿por qué nos han negado la menstruación? ¿Por qué las niñas no quieren menstruar? ¿Por qué se tienen que poner una toalla que huela a flores para que su menstruación no huela? Pues que finalmente es la vergüenza que tenemos nosotros con la carne, y eso es una pregunta, pero también vos lo decías ahora, una cosa muy bella. Nosotros hemos trabajado el descuartizamiento de cápita. Decápita tiene que ver con eso y por eso se llama decápita, de decapitar, pero también de estar al revés. Y tiene que ver con la vida, pues como con un cuerpo que finalmente tenemos que no que volver héroe en la muerte, es que no me acordé como de la palabra héroe, que glorificar en la muerte, sino que hacer en la vida, porque además nos han hecho ver como lo heroico desde la muerte y nosotros ahí es como, no, es que hay que cuidar a los muchachos, es que hay que cuidar los cuerpos de los muchachos, hay que revitalizar toda esta cultura de la muerte. Entonces, Decápita habla de eso, pero para cambiarlo, porque es que hay veces también ese asunto de enfocarse. Entonces, en Decápita sí hablamos del descuartizamiento, de los cuerpos que se cuelgan en los puentes, de los cuerpos que aparecen como aparecen, pero sin embargo, la persona que está ahí con todo el dolor, porque duele, pero no daña, y eso me parece que es una diferencia muy grande, porque no daña, nadie de ahí salió dañado. Duele porque mueve. Por ejemplo, cuando estábamos en Decápita, se me acercó una de las niñas que estaba en todo el proceso de acompañamiento, porque siempre cuidamos eso, y me decía, hay una niña allí llorando desconsolada, una de las que estaba colgada, y yo fui y me le acerqué. ¿Estás bien? Sí, profe, yo estoy bien, déjeme aquí, no me vaya a bajar. Pues era como el dolor, todo lo que, pero no, déjeme aquí, que yo estoy aquí, es como limpiando todo esto. Es muy bonito porque, y al otro día, pues obviamente la gente no se podía ni mover, pero nadie estaba dañado. Yo no sé si me hago entender, o sea, era la potencia de vida, el esfuerzo, la cosa que queda ahí,
pero que no agrede al cuerpo ni busca una mirada heroica de la muerte. Yo lo sentía por una cosa muy bella que decía en estos días alguien, que tenemos que cuidar la vida, ¿cierto? Y saber que la vida es también con el riesgo de la muerte, pues obviamente. Entonces en el cuerpo habla hay un riesgo también, pero se cuida. El otro sabe que le duele, que significa el riesgo, pero yo no sé cómo explicarlo, es que es muy bonito porque pareciera una paradoja, pero no lo es. O sea, hay un riesgo grande, pero también ese riesgo grande está traspasado como por el cuidado. O sea, no, es muy cuidado, es muy cuidado. Por ejemplo, en Cargamontón, incluso muy charro, después hicimos una entrevista con la gente y devolvimos a la comunidad y una señora nos decía una cosa graciosísima. Es que yo no sé cómo hicieron para ponerse todos ahí en la carreta y que no se les viera nada. Y yo preguntaba, ¿qué es vérseles algo, cierto? Y en Devorar, ahora en Bogotá, una señora, eso lo escuchó una amiga, que me decía, hay una señora que dijo, vea a esa vieja hablando de mí, porque tengo 58 años, vea a esa señora tan cochina, allá abriendo las patas, mostrando todo. Y yo preguntaba, incluso lo escribí en el Facebook, ¿qué es mostrar todo? Finalmente, que cuando uno muestra todo, ¿qué muestra? Finalmente, ¿qué es mostrar todo, cierto? Y entonces mostrar todo. Yo decía, ojalá yo pudiera mostrar todo, pero es que no puedo. Entonces muy charro porque la vieja cochina si no podía mostrar todo. Si era sardina de pronto sí, pero la vieja esta cochina además, cochina, ¿cierto? Entonces, y lo colectivo también es como una ola, vos lo dijiste ahora de una manera muy bonita, porque no es que el cuerpo habla busca que todo el mundo permanezca, pero sí que haya una colectividad que permanece, que es una cosa distinta, y que eso hace mella dentro de la universidad, porque es un ejercicio muy difícil tener un semillero desde el 2010, desde el 2006 hasta 15 años, ¿cierto? 15 años. Y todavía permanecer en un espacio universitario donde vos decís, donde una educación por competencias, cuando hay una educación por competencias es una educación completamente egoísta, completamente centrada en un discurso del sujeto y no de la subjetividad, porque la subjetividad implica al otro, el sujeto no, la subjetividad sí, o sea, yo me hago sujeto con el otro, pero me hago sujeto en la manera en que yo me construyo. Y eso la educación no lo ha validado, la educación ha negado lo colectivo, incluso en el teatro también y en la música, los cubículos, la forma de aprendizaje, no creas que solamente en las artes plásticas, en el teatro también, es impresionante ahí el egoísmo. Entonces ahí yo le creo a Henri Bergson, cuando Henri Bergson, que es un autor que yo he leído mucho, dice que hay que crear una resistencia frente al egoísmo de la individualidad y es precisamente la fabulación, que es un trabajo de orden colectivo. Entonces eso colectivo a mí me emociona, me llena de alegría y de lágrimas y de rabias, pero precisamente todo el tiempo son emociones distintas. Hay veces es tan duro, hay veces es tan rico, pero cuando uno está en Bogotá y ve eso colectivo y ve toda la gente ahí y uno dice, ah, tan bonito eso, valió la pena, vale la pena, aunque sea tan duro hay veces. Ok, Ángela, ya su merced entonces se adelantó al paso siguiente. En Bogotá estamos viendo entonces una retrospectiva y usted me corregirá, porfa, de 16 años de trabajo. De 16 años de trabajo, okay. Incluso un poquito más, porque mira que el cuerpo habla, realmente el taller complementario empieza en el 2003, okay. pero en el 2003 como un taller, pero eso empieza a generar preguntas en los muchachos, incluso nosotros hicimos nuestros primeros pinitos de presentar eso en el espacio público, porque además otra cosa que nos interesa mucho es el espacio público, pues no las galerías, no las salas, o sea, la galería maravilloso ahí en la retrospectiva, pero a nosotros nos interesa es la calle, la pura calle, ¿cierto?
Entonces, sí, es una retrospectiva de cuando, más bien podríamos decir, esa retrospectiva es de cuando el cuerpo habla, se hace colectivo artístico. Y sí, ahí sí tenemos una retrospectiva de 16 años, tan bonito. 16. Sí, ya pasaron los 15. Ya, Ángela María, entonces, ¿cómo se realizó? ¿Cómo fue el proceso de diálogo con Fernando Pertús para realizar la retrospectiva como tal? Pues porque es de destacar que incluye, de eso hablaremos después, incluyó presentaciones en vivo en la inauguración del evento, incluye vestigios de los performances, incluye registro e incluye información que da cuenta como del modus operandi de ustedes. Entonces, ¿cómo construyeron ese relato curatorial? Nosotros, yo conocí a Pertús en un viaje a Bogotá que hicimos, estando el cuerpo habla muy pequeñito, pues, y a la gente le encantó Pertús. Entonces, a los muchachos, yo incluso no lo conocía, porque yo no pude ir a ese viaje sino después. Entonces, yo no conocía a Pertús ahí. Pero entonces yo empecé como a buscar la obra de Pertús y él vino a Medellín, o cómo fue que nos conocimos, yo no me acuerdo. Yo le dije, usted es Pertús. Le dije, usted es Ángela. Fue una cosa muy bonita. Y nos hicimos muy amigos. Aquí lo que queríamos, el proceso curatorial de aquí fue una pregunta, por algo que vos preguntaste también, como cuáles son los elementos con los que trabaja el cuerpo habla, cuáles son esas cosas que se han venido filtrando a través de eso. Y pues uno no se intenta repetir porque es muy difícil, pero hay veces se repite. Yo no sé si eso es una paradoja. Entonces yo sentía que lo femenino tenía que estar ahí. Entonces buscamos esas obras del orden de lo femenino, que es, por ejemplo, muy claro en Devorar, y en Molé que Molé, ¿cierto? Molé que Molé también como esa mirada un poquito antioqueña. Yo no sería lo mismo Molé que Molé nacida en Bogotá, porque tiene que ver con la arepa, ¿cierto? Tiene que ver con ese moler el maíz que es tan paisa, dijéramoslo así, o tan antioqueño, por ejemplo. Entonces sí había una pregunta por lo femenino que me parece que atravesó mucho eso. Pero en eso femenino también se empieza a crear el discurso de la vida y la muerte. Es como una paradoja porque la mujer siempre ha estado en el umbral, ¿cierto? En un umbral muy fuerte con ese asunto de la poca protección que tiene su vida, de la poca importancia que tiene la vida de la mujer en un discurso como el de los nuestros, y no hablo solamente de la muerte como el feminicidio, pero sí hablo también de la poca importancia que tiene la vida de la mujer en cuanto a los roles y en cuanto a los derechos, ¿cierto? Pues entonces siento que esa travesía era muy importante hacerla y que queríamos muy hablar de eso. Por eso las dos performances que se presentan son Molé que Molé y Devorar, ¿cierto? Ahí incluso alternaron, me pareció muy bonito. Devorar, las mujeres tienen escritas cosas en sus muslos y en sus ropas interiores. Es muy bonito, y yo como que en Bogotá me di cuenta de lo importante que era Devorar, porque en Bogotá sucedió una cosa muy distinta en Medellín, y pues aunque esto se vaya un poquito para otro lado, me parece importante decirla. En Bogotá la gente tuvo mucho cuidado. Yo no sé, lo mismo pasó con Cargamontón en Bogotá y en Medellín. Es como si en Bogotá hubiera un cuidado diferente por el cuerpo. O sea, la gente, yo no sé si era por galería, pero la gente en Bogotá pedía más permiso, y incluso algunos no quisieron ver con yo no sé si sabes cuál es Devorar y cómo es. Algunos no quisieron ver por el espejito. Uno me dijo, y es que no soy capaz, y yo le dije, tranquilo. Me dijo, no, yo no soy capaz, como de ponerle el espejo ahí. Entonces nos pareció como algunos pedían permiso, otros me miraban a los ojos, y en esa mirada había como
una confianza tranquila, tranquilo, pueden mirar, esta vieja cochina lo está mostrando todo, no hay problema, pero sí siento que hay como un asunto más de cuidado con el cuerpo en Bogotá. Con Cargamontón pasó lo mismo. En Cargamontón, en Bogotá, los muchachos no se sintieron tan ofendidos con las miradas ni con las palabras. En Medellín nos insultaron mucho. Pues, y eso, y entonces mira, aquí uno nunca se puede repetir, porque por ejemplo, una niña en Medellín dejó de hablar como una semana, porque se sintió completamente violentada con la performance. En Bogotá la gente, claro, no, pues de pronto sí hubo miradas morbosas, ¿quién dice que no? Pero, ay, yo no sé, fue tan tranquilo, los cuerpos estaban como tranquilos, como que no había tanta violencia. En Medellín fue muy violento, mucho, nos gritaron cochinos, petristas, guerrilleros, puercos, marihuaneros. En Bogotá las caras eran como de asombro, sí, pero e incluso fue muy bonito porque en Bogotá un señor que embolaba zapatos se fue con nosotros cuando llegamos. Nosotros salimos de la Nacional, subimos por la 26 y volteamos por el cementerio, ¿cierto? A coger Santa Fe. Arribita, ya cuando termina el cementerio, para coger Santa Fe. Y de ahí, como por la 26, no, esa yo no sé, volteamos a la séptima, ¿cierto? Cuando volteamos ahí había un señor que embolaba zapatos porque tenía como sus aditamentos y el señor se fue con nosotros en todo un recorrido contando una historia. ¡Ah! Y él contaba la historia y nos puso nombre, Desnudos bajo el sol, y armó un cuento, y yo decía, increíble. Y esa historia en un momento se volvió más importante que la carreta. Yo decía, qué cosa tan bella. Y el señor lo entendió perfectamente y habló de lo político, y ahora estamos pasando por la casa del tiempo para mostrarle a estos oligarcas que yo no sé qué. Y yo decía, este señor tan teso, tan bonito, y nos acompañó todo el viaje y fue como parte de la performance y fue hasta cómico y hasta lúdico y juguetón. En Medellín se sintió mucho amor del círculo que nos cuidó, pero también mucha violencia, como si esas dos cosas fueran enfrentadas más fuerte en Medellín que en Bogotá. Eso me parece que es muy bonito. Bueno, entonces volviendo a la curaduría, entonces queríamos hablar de lo femenino, pero también queríamos hablar del paro y de la protesta, porque nosotros queríamos también ser parte de la protesta en Colombia. Entonces, con Guerra No Brazos, que nació en uno de los talleres complementarios, es una forma también de estar en la protesta. Entonces, también escogimos ese lado de lo femenino, pero también el lado de la protesta. Y entonces se buscó las obras más fuertes de lo femenino, que es las Ofelias. No he hablado de las Ofelias, que es tan linda. Las Ofelias, Devorar y Molé que Molé, ¿cierto? Y lo otro como del paro, pero sí creo que las dos, que lo femenino es lo que destaca, pienso yo. No quiere decir que lo otro no, pero incluso la que se colgó fue Fernanda, y Fernanda se cuelga en Decápita también, en una acción que hicimos allá en Bogotá, y también es del orden de lo femenino, porque obviamente su vulva está descubierta. Entonces, yo siento que ahí, consciente o inconscientemente, lo femenino fue lo que cubrió la exposición. Entonces, si algo siento yo que ahora que lo preguntas, de lo que me he dado cuenta muy conscientemente, es que ese grito de lo femenino ahí fue muy potente. Y que de alguna manera también queríamos hablar del contexto en el Colombia, y que las otras obras hablaban también de un poquito de eso. Pero lo que queda en evidencia de las acciones sí es el grito femenino. Y es un grito, no es es un grito. Y el grito también de Con Guerra No Brazos, que también es un grito, pero ya es un grito más que femenino, es un grito de dolor de país. Ok, pero no nos habló de las Ofelias, Mercedes. Las Ofelias, ay, las Ofelias es una cosa muy bonita.
Soy Ofelia. La que no ha guardado el río. Ayer paré de matarme. Destruyó el campo de batalla que fue mi hogar. Abro de golpe las puertas para que pueda entrar el viento y el grito del mundo. Vapor, sudor, desasosiego, resistencia, permanencia, renacer. El vapor como hálito vital, aquello que me permite decirle al otro, aquí estoy y estoy vivo. La vibración constante de un cuerpo, una carne que existe y resiste, a pesar del tedio, del cansancio, del dolor, provocando otro espacio, otro tiempo, otra existencia. Las Ofelias es un performance, ahí tenemos un texto, increíblemente nosotros no trabajamos sobre textos, pero las Ofelias sí, y es un texto de Hamlet Machine, que es un dramaturgo
que es Heiner Müller. Heiner Müller escribe Hamlet Machine a propósito de, y entonces Ofelia grita, yo soy la Ofelia, la que no se quiso morir, la que me muerdo y salgo a la calle, la que sangrando me voy, la que ya rompe con todas las violencias y me voy, ¿cierto? Y las Ofelias es una performance en el agua que habla también del grito femenino, pero ese grito se vuelve un vaho, porque las Ofelias son como unas barquitas, dijéramoslo así, que están, queríamos que fuera vidrio, pero eso era imposible. Entonces están encerradas como en unas cápsulas de acrílico. Y cuando ellas respiran, se vuelve un vaho, entonces quedan como en una nube, quedan suspendidas. Es tan bonito eso. Y ellas empiezan a escribir o a dibujar o a crear una relación con el afuera a partir del vaho, del movimiento que sudan y precisamente al escribir entonces, como cuando uno era chiquito que hacía y escribía en los vidrios, incluso le mandaba mensajes en los buses, a mí sí me tocó hacer y hacer un corazoncito, esa sensación de comunicar, como el encierro, como de comunicar la otra cosa, entonces se crea una nube de aliento, pero cuando ellas dibujan o escriben, entonces crea otra relación con el exterior. Entonces ahí, eso es muy bonito, es muy poético también, no sé, es una cosa muy, pero estamos hablando del grito y cada una tiene ahí un movimiento muy micro, ahí estamos hablando del micromovimiento y de las micropolíticas. Entonces las Ofelias, claro, en la exposición las Ofelias no ocupan un lugar central y lo hicimos con un propósito y después te cuento por qué, pero no, porque no puedo ahora. Porque la vamos a presentar en otra cosa. Y entonces le dimos más difusión a Molé que Molé y a Devorar. Vale. Yo no sé si eso contesta la pregunta. Sí, no, y de hecho genera una expectativa para estar pendiente respecto a eso que su merced anuncia y que va a suceder. Ángela María, en términos de las dificultades, o sea, aquí quiero como hacer la pregunta respecto a el trasladar los cuerpos del cuerpo durante el paro de una ciudad a otra. El proceso del viaje de ustedes trasladándose acá, enfrentaron algún tipo de problemáticas relacionadas con los bloqueos, etcétera, y ya como su merced llamaba la atención respecto al hecho de que se quería hablar del paro dentro de esta curaduría, ¿mostraron esas problemáticas dentro de la curaduría o no? No creo. Bueno, a ver, yo te cuento porque nosotros no nos fuimos en bus porque precisamente nos parecía que era muy difícil. Nos fuimos todas en avión, incluso por tiempo también, y precisamente porque finalmente yo tengo que responder por todas. Y hay también una pregunta ahí, pues como, porque hay gente que incluso no había salido mucho. Una de ellas de las que no había salido mucho soy yo, ¿cierto? Entonces, yo creo que a nosotros todo este paro y todo este encierro nos ha costado mucho a nivel de grupo, a nivel de muchas cosas. Pero nosotros estamos todavía trabajando, incluso cuando te dije ya voy, te estaba terminando reunión con la gente del Cuerpo Habla. Nosotros nos estamos reuniendo casi 3 veces a la semana y estamos haciendo prácticas escénicas en la pantalla. Incluso tenemos algunos videos que me parece que no están en la retrospectiva, pero que me parecen importantes. Tenemos otra que está ahí también, que también tiene que ver, por ejemplo, Decápita, Cargamontón y Con Guerra No Brazo son muy políticas. También nació, así se llama,
está ahí en los videos. Es una performance que nació también en uno de las clases de los muchachos y es una gente un poquito en cargamontón. Yo no sé si en Bogotá usan la palabra cargamontón, que es un juego cuando uno era muy chiquito, cuando uno es chiquito aquí en Medellín, entonces cargamontón y entonces todo el mundo se le tiraba a alguien y entonces cargamontón es cuando usted queda debajo de un montón de gente. Entonces, y que ese es cargamontón. Aquí a ese juego se le llama cargamontón, y todo el mundo se le tira a una persona. Entonces, nosotros, cargamontón es eso, ¿cierto? Pero cargamontón también tiene que ver con las fosas, ¿cierto? Porque las tiran, y entonces, y por eso también están desnudos. Entonces, traer Cargamontón, por ejemplo, Cargamontón fue un premio y se ganó en Bogotá y se estrenó en Bogotá. Para nosotros es muy significativo volver a llevar a Cargamontón. O sea, yo quisiera volver a hacer Cargamontón en Bogotá, porque me parece que es una de las performances más fuertes que nosotros tenemos como a nivel político. Entonces nosotros llevamos toda esa carga de lo que ha sido Medellín, pero en Bogotá se oscurece un poquito, es porque no nos toca tanto. Yo no sé, porque estamos del hotel allá, hay una cuadra y media, entonces no nos juntamos como tanto de la ciudad, no pudimos juntarnos de la ciudad por falta de tiempo. Entonces yo creo que el grito hubiéramos querido que hubiera sido más potente y más fuerte. La verdad, pero no se dieron las condiciones, hicimos una convocatoria, hubo gente, no tanta como esperábamos, entonces siento que no se logró ese papel tan significativo, por ejemplo, como se logró aquí, por ejemplo, cuando se hizo aquí se hizo también dentro del contexto del paro en una de las tomas culturales de la ciudad, entonces sí logró ese impacto, más participación, más gente, bueno. Pero no se trataba de gente, pues, de que hubiera mucha gente o no, sino del grito como tal. O sea, el grito se dio y me parece que cada uno lo vivió y que se sintió. Lo que nos hubiera gustado era que hubiera sido más dentro de las dinámicas del paro. Yo no sé si me hago entender con lo que estoy diciendo. O sea, sí se logra porque siento que además aquí en Bogotá fue muy potente el grito, precisamente por todo lo que estaba pasando. Pero no logra la contundencia que hubiéramos querido si hubiera sido dentro de una jornada del paro. Pues eso quedamos con ese sinsabor. Y también porque ya venía el paro un poquito, ya no tan fuerte, ¿cierto? Ya el paro se ha ido. Yo siento que todavía existe como la molestia en la gran mayoría de los colombianos y todos sabemos por qué es la molestia, ¿cierto? Pero sí hubo un momento más álgido y entonces aquí nos tocó como un momento ya menos álgido. Eso es lo que siento. De hecho, lo que dice de su merced, estaba pensando en las fosas comunes y era como si en Bogotá la práctica de las desapariciones y ¿qué sería eso? Como implementación de las fosas comunes se daba de una manera similar a Medellín, o sea, como si aquí tuviéramos un equivalente a la escombrera, quiero decir, si de pronto aquí somos más como buenos rolos, perdón, nosotros no, los que desaparecen acá como buenos rolos son más solapados y de pronto no recurren a ese tipo de intervenciones paisajísticas donde configuran pues una loma completa de cadáveres. Y quizá por esa lectura sí, como que la noción de la desaparición y la fosa común como que no se considera una práctica común de la delincuencia, sea estatal o sea irregular en esta ciudad. Sin embargo, estaba recordando que en el caso de la cárcel modelo, antes de la pandemia, pues, creo que un año antes de la pandemia, sí circuló una noticia de que la cárcel modelo como tal era una casa de pique y que tenían problemas con los desagües porque se les habían llenado de restos y tenían como un video allá con la disposición de cuerpos, precisamente. Ángela María,
quisiera, porfa, ya hablando como de la realización de las obras acá, usted ya adelantó un poco, sobre todo como respecto a la percepción que tuvo por parte de la audiencia en un espacio, sí, abiertamente controlado, una galería de arte estatal, donde se manejan muchísimos códigos de comportamiento. Uno de ellos, por ejemplo, el no tocar el objeto artístico, que en el caso de ustedes podría traducirse a no agredir a la mujer que ofrece su cuerpo a la vista. Sin embargo, quería preguntarle sobre Guerra No Brazos, que fue un performance que hicieron al día siguiente en la inauguración, y también, pues como si quisiera, ya lo mencioné respecto a Mole que Mole, respecto a ese también. Bueno, con Guerra No Brazos también es un ejercicio que sale de los estudiantes del taller complementario. Y es muy importante decirlo, incluso porque me parece que son cosas que hacen ellos que yo no quisiera que se murieran porque son muy potentes. Entonces, cuando los estudiantes salen con un ejercicio de eso, yo les digo, ay muchachos, no dejemos perder esto, que esto es muy potente. Entonces, con Guerra No Brazos siempre había sido una necesidad de mostrarla. Eso fue en el año 2017, mira. Que hicieron los estudiantes eso como parte de su parcial o de su, no, si fue un parcial. Y a mí eso me sorprendió tanto, además porque ellos lo hacen pues sin yo saber. Cuando yo bajé, me dijeron, profe, ya estamos listos. Cuando yo bajé, para mí fue una cosa muy fuerte esa acción. Había salido de un cadáver exquisito. De un trabajo que hicimos de un cadáver exquisito y ellos hicieron la acción. Entonces, esa acción la hemos intentado mucho, como que la habíamos intentado mucho hacer, pero fue en la condición del paro donde tuvo la potencia necesaria. Con Guerra No Brazos es un asunto muy político, me parece a mí. La gente se quita sus ropas de esta parte, como del pecho y de la espalda, se pone las manos en las axilas y empieza a marchar en el puesto y a exhalar. Y ese exhalamiento se va convirtiendo como en un grito colectivo. Porque incluso la gente cuando hicimos el entrenamiento preguntaba, ¿y cuándo debemos gritar? Y entonces era como si yo les decía, no, ustedes se van a dar cuenta que no hay, pues que usted sabe cuándo hacerlo, o sea, eso se va creando comunidad. Me parece que ahí es muy bonito el asunto de la comunidad, porque la gente tiene mucho miedo y yo no sé cuándo exhalo, yo no sé cuántas marchas tengo que hacer para después exhalar, porque entonces marcha, exhala, yo les decía, déjense llevar, que ustedes se van dando cuenta, ustedes se generan, ustedes ahí mismo como una capacidad de oírse y escucharse. Preciso, eso fue muy bonito. O sea, como entre ellos escuchan y ese grito es como una cosa que se va expandiendo, va creando como una ola, como una onda. Entonces lo empieza uno, pero eso se va expandiendo y de pronto se empiezan a salir unas cosas tan fuertes y tan potentes porque entonces el otro empieza a gritar también desde sí mismo, desde su propia necesidad, pero como que el otro le potencia ese grito y se vuelve casi en un aullido, en una cosa muy, muy fuerte, muy, muy fuerte, muy fuerte. Incluso alguien dijo, y yo dije, ¿qué importa? Alguien dijo, eso no es arte, eso es protesta, y yo, es que para mí eso no tiene un lugar definido de uno de otro. Yo decía, si lo lee como protesta, mejor todavía, pues, mejor todavía. Me hubiera preocupado más que lo hubiera leído como arte, le dije yo, porque me dijo, profe, pero es que eso no es arte, eso es protesta. Y yo le dije, eso es protesta. Eso es protesta y me interesa. Y si lo fueras a leer más como arte que como protesta, me gustó más que lo hubiera leído más como protesta que como arte, porque finalmente a mí me han dicho, por ejemplo, en Molé que Molé, un estudiante se hace al lado mío y entonces Molé que Molé son las mujeres moliendo y moliendo y moliendo y moliendo, pero también pasan muchas cosas. Es que lo que la gente no alcanza a ver es, o algunos no alcanzan a ver, es que hay unas micro cositas que van pasando y una de las micro cositas es que van sudando y su sudor le cae a la masa.
a esa masa, pero también hay un movimiento de los senos, como los senos, como ese lugar entre lo sexual, pero también entre lo alimento, como ese seno que alimenta, pero también que seduce, porque no es ni una cosa ni la otra, sino que son las dos al tiempo. Y mole que mole es que las mujeres aquí se levantaban desde las 5 de la mañana o más a moler el maíz y cogían unas fuerzas y unos brazotes y después armaban las arepas. Pero eso está entre la mujer, entre su potencia, pero también entre su esclavitud. Pues hay una liberación, pero también hay una esclavitud. Y entonces no es de un solo lado, sino que es de un montón de lados, porque es la mujer que alimenta y la fuerza que tiene ese alimento, pero también es la esclavitud. Es como las dos cosas al mismo tiempo, como que una sola cosa no puede estar definida en un solo lado. Y entonces después toda esa masa que está sudada se hacen bolitas de maíz y se les ofrece a la gente, como en esa nutricia, pero también mi sudor. Y la gente la recibe, de hecho la gente se las llevó, y nosotros, por ejemplo, la masa que quedó, hicimos arepas al otro día y les ofrecimos a la gente que había en el hotel, porque entonces la performance es una continuidad, no se acaba ahí, sino que al otro día todavía estamos haciendo la masa, haciendo las arepas, cuidando las arepas y haciendo una fiesta y un festival ahí de puro amor y de la capacidad también de cuidar. Entonces, ese mole que mole es bien interesante, porque entonces es un lugar de la mujer que no es único, sino que es un lugar que es múltiple y que es completamente paradójico. Entonces, mole que mole tiene esa tradición antioqueña de la molienda, y cuando leíamos para hacer mole que mole, leíamos que cuando los españoles llegaron hablaban de eso, de que las mujeres pilaban el maíz y boleaban las tetas, y entonces a mí ese bolear de tetas me pareció tan hermoso. Yo, claro, es que se bolean las tetas, entonces por eso era tan importante que las tetas se vieran, que se boleara teta y que el sudor pasara por las tetas y que el sudor llegara hasta la masa. Es muy bonito. Pero también ahí pusimos hombres también, porque decíamos, es que ¿qué entendemos por el orden de lo femenino, del orden de la mujer? Y es una pregunta que tenemos siempre. Entonces, mole que mole es ese asunto de la resistencia, del permanecer, del sudor, de la mujer, de la seducción, de la fortaleza, de la potencia, del nutrir, y ahí se enredan un montón de cosas y incluso se les dijo que estuvieran ahí, pero se acabó la masa. Se acabó el maíz, lástima, porque ellas hubieran podido quedar ahí mucho rato, pero se acabó el maíz. Ok, Ángela María, digamos que ya para cerrar, usted decía que no lo iba a hablar porque pues igual lo van a hacer como un post de las Ofelias, pero quería preguntar, dentro del contexto de la presentación que están haciendo en la Santa Fe, ¿ustedes habrán de volver, digamos, para hacer charlas o talleres, o van a programarse talleres virtuales, como en términos como de activación, pues, para que concluyamos, cómo van a activar? Pues ya se hizo en la inauguración y el día siguiente, pero cómo van a reactivar la exposición en la Santa Fe? Ay, qué pregunta. Yo le había dicho a Pertus que de pronto nosotros volvíamos a viajar, pero no nos da el presupuesto y tampoco la Santa Fe. Yo creo que, pero a mí me parece que vos generás una pregunta muy importante que me parecería rico de pronto hablarla con Pertus y de pronto hacer alguna cosa, ¿cierto? Aunque sea desde la virtualidad. Nosotros ya hicimos una charla ya el sábado pasado. Pero me parece que se podría pensar en algo, porque él y yo quedamos de hablar y empezar en de pronto alguna acción o alguna otra cosa para reactivarlas. Eso no sea, no, porque nosotros sí pensábamos volver, incluso yo pensaba ir de pronto, pero no sé si pueda en este momento. Pero quedamos de hablar y quedó como en suspenso, todavía no se ha cuadrado. Me parece que es una muy buena pregunta, me parece que la tengo que trabajar con Pertus, a ver cómo hacemos eso, pero lo que sí es seguro es que yo sí voy a Bogotá, porque nosotros en este momento
estamos haciendo una investigación con el Ministerio de Ciencias y con la Universidad Distrital, Francisco José de Caldas, más concretamente, con la SAP y con el grupo Pasarela, que es un grupo, bueno, tiene un nombre más largo, grupo de performatividades que dirige Sonia Castillo Ballén. Entonces, como tenemos esa investigación con el Ministerio de Ciencias, se supone que nosotros tenemos que ir a Bogotá a hacer un trabajo con la comunidad de Bogotá y con la Universidad Distrital. Muy rico hacerlo en este contexto, vamos a ver qué sale, porque con la pandemia, es que también la pandemia ha parado como muchas cosas, pues como que ha sido difícil, porque además, mira que no todos pudieron ir. Hay una de las jóvenes del Cuerpo Habla que ya no sale porque está cuidando a una persona que necesita que la cuiden, entonces, pues ahí es todo entendible. Hay otra persona tampoco que sale, entonces no ha sido tan fácil. De todas maneras, por ejemplo, nosotros llegamos a hacernos la prueba de COVID, o sea, no ha sido tan fácil tampoco, por ejemplo, mover 13 personas, que fue las que movimos para ir a Bogotá, y que una estaba en el Cauca, estaba en Popayán, la otra estaba en Valledupar. Entonces, mira que eso no es tan fácil. Y entonces, claro, porque algunos han vuelto a sus casas de origen porque no pueden quedarse, porque no tienen manera. Entonces no ha sido tan fácil como programar, no fue tan fácil programar eso. De hecho lo aplazamos, se aplazó. Nosotros íbamos a ir a Bogotá el año pasado y no pudimos. Entonces, pues no sé, todavía eso no lo tengo claro, pero me parece que vos das un puntico muy importante, que hay que hablarlo con Pertusi, que se puede pensar en alguna cosa. Bueno, Ángela María, igual, si su merced quiere complementar algo. Pues no, muchas gracias. A mí me parece que rico, que Bogotá es una plaza linda. Pues a mí Bogotá me gusta y me parece que el público en Bogotá nos llena de preguntas, porque el grupo aquí es muy previsible todo. En Medellín las cosas son más previsibles. En Bogotá es una sorpresa. Y eso es también muy interesante, porque entonces no sabemos qué va a pasar. En cambio, en Medellín sí sabemos qué va a pasar. En Medellín van a la fija con los rolos, ni idea. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro de rolos! Pero maravilloso, no, porque mira que entonces uno no está esperando. En cambio, aquí sí. Y de hecho, pues hay veces cuando lo esperamos, sucede la mayoría de las veces aquí. En cambio, en Bogotá siempre ha sido como una sorpresa, como que, ¿ve? Okay. Pues bueno, Ángela María, chévere saber de la post-versión de las Ofelias y este proyecto que están haciendo con la SAP. Muchas gracias por la charla. Bueno, no, a usted, yo te avisaré si de pronto y te invito a lo de las Ofelias, porque de pronto sí se da y creemos que va a ser una cosa muy bonita. Vale, de una. Bueno, y cuando viajes a Medellín, a la orden. Perfecto, muchas gracias. Un abracito, gracias, hasta luego.